telefónico contactar con uno de los más brillantes y claros periodistas del Ecuador, aunque no esté en actividad periodística en este instante, pero su criterio siempre tiene una enorme importancia. Jorge Ortiz está con nosotros. Un saludo como siempre cordial de Radio Colosal, mi querido Jorge, bienvenido. La pregunta, gracias Jorge, la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Puede tener el país 19 binomios como candidatos a la presidencia de la República y puede al mismo tiempo la gente decir no hay por quién votar? Bienvenido a través de Radio Colosal, un placer. En realidad sí, no es asombroso, pero está ocurriendo exactamente eso. Hay 19 binomios que seguramente disminuirán unos 3 o 4, pero mucha gente siente que no hay por quién votar. Ese es el problema de un país desinstitucionalizado, de un país en caos, de un país que nunca tuvo un régimen político estable, consolidado, duradero. Nació bien en los años 79 cuando se aprobó la Constitución por referéndum, la Constitución de 1979. Pero después de ese régimen político fue distorsionándose y obviamente en los 10 años de populismo y de demagogia del correísmo, lo poco que se había logrado tener ya de institucionalidad pues fue borrado de la faz de la tierra. Y claro, llegamos a la elección anterior y a las elecciones municipales y ahora otra vez a las elecciones presidenciales con este caos de un tumulto de gente, una avalancha de candidatos que no se sabe qué plantean, qué quieren, por qué se lanzan, a quién representan. Un desastre que anticipa que los próximos 4 años, en vez de ser 4 años de reconstrucción, de cerrar las heridas, de unir al país, serán 4 años otra vez de caos, de conflictos, de tensiones y en definitiva de más retroceso. Egos, ¿no? Y nada más que egos. Y aparte de aquello, la Constitución de 1998 decía que ninguna persona que tenga una causa judicial, jurídica, puede participar. La Constitución correísta, en cambio, no solo que les permite participar, sino que además les da una inmunidad. Tenemos inscritos al señor Bucaram con grillete. Tenemos inscrito como candidato al señor Correa con sentencia en 2 instancias. Tenemos inscrito al señor Pablo Romero, que está preso con sentencia también en 2 instancias. Yo no sé cómo se va a llegar para de forma personalísima este señor Romero pueda afirmar si está preso. O sea, ¿qué nos está pasando? Estamos con una papeleta llena de gente que tiene dudosos antecedentes y realmente lo que viene para el país, como usted lo decía hace un instante, va a ser muy grave. En efecto, eso que usted con tanta precisión relata es la prolicidad con que fue hecha la Constitución de Montecristi. Prolicidad en el sentido de que todo fue hecho para tener una maquinaria que no solo permita la corrupción, sino sobre todo que garantice la impunidad. Y estamos viendo las consecuencias. La Constitución de Montecristi no solo permitió que durante los 10 años y medio del gobierno de Correa sean minuciosamente saqueados los fondos públicos, sino además que se garantice la impunidad. Y en este momento, cuando empieza a haber causas judiciales y la Fiscalía con lentitud, con dificultades, con problemas, pero empieza a procesar a los acusados de los mayores actos de corrupción durante esos 10 años y medio, pues nos encontramos con esto, con que pueden ser candidatos presidenciales y pueden ser figuras políticas nacionales y seguir teniendo protagonismo, personas que en vez de estar en el escenario político deberían estar en la cárcel. Por eso me parece que la Constitución de Montecristi no es que cometió un error al permitir estas cosas, sino que fue precisamente parte de lo planificado por quienes hicieron la Constitución para el correísmo. El domingo concluyeron las primarias, entre comillas primarias, otra tomadura de pelo, porque de ninguna manera aparecen candidatos. Por ejemplo, pensemos en Bucaram. ¿Qué dijo Bucaram? Me lanzo y acepto, él mismo. ¿En qué instante se dieron las primarias? Me pregunto yo, ¿en qué instante se dieron las primarias y cuántos candidatos hubo cuando se eligió a Fabricio Correa, por ejemplo? O sea, ¿qué primarias hubieron para elegir al señor Arauz? Arauz lo escogió a dedo, el señor Correa y punto.
y después supuestamente ya tomaron la decisión de que sí sea él mismo el candidato, con Correa como candidato a la vicepresidencia, Correa que está impedido de ser candidato. Nuevamente esa prolicidad con que hicieron la Constitución de Montecristi para garantizar todo esto, garantizar que pudieran saquear el país y nunca pagar sus culpas. El problema también es, y eso es lo que a mí me parece doloroso, más que estos hechos, me parece que no reaccionemos los ecuatorianos, me parece lo verdaderamente cruel. Si las cosas van como presumiblemente van, como las encuestas casi unánimemente señalan, el candidato correísta va a estar en segunda vuelta, sea quien sea. Es decir, va a haber un 20, 22, 24% de ecuatorianos que va a que va a votar por el candidato que Correa ponga, conocido, desconocido, hombre, mujer, costeño, serrano, honesto, deshonesto, ladrón prontuariado o ladrón el ciernes, no importa. Y la gente va a votar 22, 24% por el candidato correísta, habiendo todos los antecedentes de lo que fue el gobierno Correa. No solamente fue el gobierno más corrompido de la historia del país, eso cada día se evidencia más, sino además el gobierno que desperdició la oportunidad histórica de darle al Ecuador una economía sólida, autosustentable, no dependiente de las exportaciones de materias primas. Hubo el dinero para hacerlo, pero ese dinero abundante, caudaloso, petróleo, 400,000, 450,000 barriles diarios a $100 por barril, fue desperdiciado, primero en corrupción, por supuesto, pero además en obras con sobreprecios, en obras mal hechas, en gasto público excesivo, en un sector público gigantesco, en gasto corriente innecesario. Es decir, el gobierno Correa no solamente fue un gobierno enormemente corrompido, sino además fue un gobierno fallido, un gobierno que fracasó, que las cifras son incontrovertibles, no hay por dónde perderse, y sin embargo un 22 o 24% va a votar por el candidato correísta, sea quien fuere, sin ver siquiera sus antecedentes. Querido Jorge, ¿le creemos a las encuestas realmente? Yo no le creo a las encuestas, perdóneme, no le creo a las encuestas. Salió una encuesta de Sedatos y de acuerdo a esa ponía al candidato indígena y al candidato correísta, pero Sedatos apareció Ángel Polibio Córdoba y dijo que esa no es encuesta. Entonces, yo tengo muchas dudas sobre las encuestas. Ya pasó en Colombia, recuerde usted, en el proceso de paz. O sea, no había posibilidad de que gane el no. ¿Y qué terminó ganando? El no. O sea, las encuestas para mí están tratando de moldear la intención de voto de la gente. No son verdaderas. La encuesta es una foto, y usted lo sabe. Es una foto del momento actual. Pero yo no creo que la gente vaya a votar por quien nos robó. O sea, sí, Correa tiene un voto duro, pero constantemente hacia la baja. Lo tuvo en un determinado momento en el 25%. Yo en este instante creo que está en menos del 15%. Creo que está en menos del 15%. Y son algunos de estos temas. Yo no sé cómo, le pregunto a tanta gente, aquí en Ambato por lo menos, o en algunos lados, algunos amigos, les pregunto si votarían por quienes prácticamente nos secuestraron en octubre, por quienes no nos permitieron trabajar, por quienes aquí en Tungurahua nos quitaron el agua, por quienes cortaron los canales de televisión, las radios. O sea, ¿quién vota por el sector indígena? Yo no sé quién vaya a votar. Y realmente yo no creo en esos resultados. Lo que sí me preocupa es que no entiendo por qué Nebot, que era una de las fichas fuertes, dijo no. No entiendo por qué en su momento el señor Sonnenholzner se retiró de la contienda. No entiendo cómo es que hasta ahora no se sabe qué mismo pasa con Álvaro Noboa, que si va, que no va, que no se sabe, y que la gente dice es el candidato con más opciones. Omar Maluk Salem publicaba ayer en Twitter una encuesta que dice que el señor Noboa tenía 32% de votos y que el señor Sonnenholzner tenía 16 y pico, y que nadie entiende cómo los dos candidatos que casi sumaban la mitad del apoyo de la población se retiraron. No sé si usted lo entiende, mi querido Jorge. A ver, yo creo que las encuestas son un instrumento, cuando están hechas científicamente, técnicamente, sin trampas ni pillerías, son un instrumento de medición de la opinión pública valiosísimo. El problema, claro, como
usted muy bien dice, pues han sido muchísimas falsificadas. Yo quiero ser candidato, agarro, contrato a un encuestador chimbo de por ahí, le pido que me haga una encuesta y me ponga primero, y él agarra y me pone Ortiz 17 y el siguiente 4, ya, listo. Pero claro que eso no tiene ningún valor, eso es un instrumento de falsidad y de mentira, pero hay encuestas que están bien hechas, que son hechas con prolijidad, sin mañas, y reflejan en gran medida lo que usted decía, la foto del instante. Y yo creo que se ve consistentemente que Correa tiene más de 20% de intención de voto duro, lo cual se reflejó en la consulta popular del año pasado, cuando, habiendo preguntas tan evidentes como si se debe proscribir de la vida política a quienes hayan cometido agresiones sexuales contra menores de edad, hubo un 22% que votó en contra de eso, porque era el voto duro correísta, que es inamovible. Las encuestas serias confirman eso, y yo creo que precisamente, y aquí voy a la segunda parte de la pregunta suya, el retiro de Álvaro Noboa y de Sonnenholzer se debió a que hubo un momento en que las encuestas serias, las encuestas bien hechas, las encuestas no distorsionadas con fines propagandísticos, decían que como iban las cosas con esa dispersión en las fuerzas democráticas, lo más probable era que pasaran a la segunda vuelta el candidato correísta con el candidato indígena. El candidato indígena que era Yacu Pérez, que no solamente es el candidato de los indígenas, sino que va a ser un candidato con fuerza en sectores estudiantiles, urbanos, de las mayores ciudades, o sea, que se van a entusiasmar con un discurso verde, de agua limpia, de aire limpio, de no a la minería, de no al extractivismo. Esas encuestas decían que si las cosas iban como iban, podían pasar a la segunda vuelta el candidato correísta y el candidato indígena. Y eso hizo que hubiera una reacción en las fuerzas democráticas, que dijeron: no podemos permitir eso, el país se va a ir a la punta de un cuerno, se va a hundir, se va a desbarrancar entre la deshonestidad, la corrupción del correísmo y el radicalismo indígena. Y entonces empezaron a presionar a los candidatos democráticos para que se retiraran, para que entablaran algún diálogo. Y de ese diálogo salió la exclusión de Otto Sonnenholzer, salieron las dudas de Álvaro Noboa, que probablemente tampoco sea candidato, y salió incluso la actitud del Partido Social Cristiano, que creo yo que hubo una rebelión interna contra Jaime Nebot, que se empeñaba en tener un candidato propio. Y todo parece indicar que Cristina Reyes no será candidata, que a ella le están reservando, si usted ve la lista de candidatos, ve claro que hayan dejado un espacio como primera candidata parlamentaria andina. Y ese puesto va a ir Cristina Reyes, y el Partido Social Cristiano tampoco va a tener candidato presidencial, y va a apoyar también a Guillermo Lasso. Es decir, fue una reacción de las fuerzas democráticas al ver que las encuestas serias decían que había el riesgo, que no ha desaparecido, que persiste, de que la segunda vuelta vayan dos candidatos de la izquierda más, la una muy radical y la otra muy populista, es decir, el candidato indígena y el candidato correísta. Si fuera Eco Arauz, como se anota él, o sea, ¿qué podemos esperar de un candidato que habla de la necesidad de salir de la dolarización? No lo entiendo. De un candidato que aconseja a la ex ministra que ponga dinero, que fortalezca el sector público, pidiéndoles a los bancos que depositen, exigiéndoles más bien a los bancos que depositen en el Banco del Estado, para ellos poder dar crédito. Es decir, en determinado momento él dice que si los bancos no quieren hacer caso, que se los puede como nacionalizar. O sea, alguien con esa mentalidad es un peligro para el país. Y si él es un peligro para el país, el otro polo, el señor Carlos Ranulfo Pérez, porque no se llama Yacu es un alias, o sea, el señor Pérez habla en contra del Estado ecuatoriano, él habla de la plurinacionalidad, no cree en Ecuador, tanto así que a través de los pueblos pretende él dar visas, o sea, dar pasaportes. No cree en Ecuador como está, sino él cree en un comunismo al que él le llama comunitarismo.
Sí, dice que nosotros, los mestizos, les hemos robado las tierras y que hay que recuperarlas después de 500 años. O sea, con semejantes ideas tan radicales y tan fuera de contexto en el momento actual, si el país está en esas manos es gravísimo. Hace rato conversábamos, usted decía que tenían el 22% el correísmo en las últimas votaciones, sí, pero con fraude, pues hay más de 1.600.000 votantes fantasmas que aparecen en elecciones. Ojalá fuera así, yo me temo que no es así, yo me temo que sí hay un voto duro correísta del Claro que 22%. sí. Y me preocupa muchísimo, porque en efecto, si en las elecciones presidenciales del año próximo ganara el candidato Pérez, Yacu Pérez o Carlos Pérez Bartambel, o ganara el candidato correísta, cualquiera que fuera, el país va a entrar en una espiral de radicalismo, de fanatismo, de extremismo muy peligroso, que podría derivar en la desintegración del país. Yo creo que en realidad es muy grave lo que está en juego, muy grave, mucho más de lo que la gente en general se imagina. En todo caso, no creo que el señor Arauz sea el candidato finalmente del correísmo. Yo creo que este show de inscribirlo a él y ponerse Correa como candidato a vicepresidente es eso, un show. Es un show con dos motivos. Primero, estos días visibilizarse, que la gente comente si Correa puede ser, si no puede ser, quién es este joven, estar en el escenario, estar bajo los reflectores. Y después, cuando obviamente esa candidatura sea rechazada, porque Correa legalmente no puede ser candidato a vicepresidente, no hay interpretación de la ley que permita a Correa ser candidato a vicepresidente, victimizarse, es decir, nos persiguen, el peor gobierno de la historia, otra vez tratando de impedir el pueblo, la revolución y todas las payasadas, todo el discurso ese que ya conocemos. El problema es que mucha gente se traga ese cuento y lo asimila y lo admite perfectamente. Yo creo que el correísmo finalmente presentará no un canto, porque claro, como usted muy bien dice, este Arauz es primero un joven que habla muy mal, sin ningún carisma, sin ningún encanto, y de un extremismo de izquierda, pero grosero, virulento, parece un stalinista de los años 50 del siglo anterior, es decir, cuando todavía Stalin vivía en la época del gran terror en la Unión Soviética. Yo creo que buscarán un candidato más, digamos, amable, un candidato que sea capaz de engañar a la gente, de restaurar esa imagen de un correísmo preocupado por los pobres, preocupado por los humildes, preocupado por los marginados, un candidato que pueda traer votos del centro, porque saben que Correa y el correísmo, así como tienen un voto cautivo alto, tienen también un rechazo mucho más alto, probablemente cercano al 60%, tal vez incluso superior al 60%, gente que dice, por un candidato correísta, aunque me corten la mano, no voto, y por eso tratarán de buscar un candidato amable, y en ese sentido me parece posible que fuera una mujer o que fuera un candidato que tenga una imagen más centrista, más moderada, para poder llevar a cabo un plan engaño. Un plan Carlos Rabascal sería, Carlos Rabascal o la señora Marcela Guiñaga, uno de los dos, ¿no? Una señora Pierina Correa, no sé, podría ser cualquiera de ellos. Aparentemente Pierina sería candidata a la asamblea, igual que Rafael, porque eso es lo que se dice terminará allí. Y nos encontramos con que los Correa aparecen en Bucarán también, pues, porque Fabricio también va de candidato a presidente. Sí. Ahora, no sé, cualquiera de ellos puede ser, es posible que busquen así un candidato desconocido. Mire, yo he sido periodista muchísimos años, dejé de serlo hace 10, precisamente por la persecución carreísta, de lo cual todo el país sabe. Pero yo siendo periodista no lo conozco el señor Rabascal, lo cual lo hace un gran candidato correísta, porque la gente al no saber nada de él, no sabe que es parte de una mafia que asaltó el país y que además desperdició la mayor oportunidad que ha tenido el Ecuador en su historia de despegar económicamente. Me parece
parece que buscarán un candidato así, un candidato sin pasado, un candidato al cual haya poco que achacarle, porque claro, la mayor parte de la cúpula correísta está prontuariada, está incluso enjuiciada, es posible que se queden sin derechos políticos y con una condena de prisión de 8 años. Entonces buscarán así un candidato semidesconocido, que no signifique nada a nadie, como el señor Rabascal, de manera que no haya grandes resistencias. Por eso dudo, por ejemplo, de la señora Guiñaga, porque ella tiene evidentemente el caso de las tierras de esas en la isla Santay, que es un caso clamoroso, y que pueda decir que es un caso, que es un error de buena fe, pues resulta un disparate gigantesco que haría que llevar una mancha, una mochila llena de piedras en la espalda al arrancar la candidatura. En todo caso, creo que el correísmo sigue siendo una amenaza para el país, sobre todo, insisto, porque me preocupa que mucha gente, a pesar de todas las enormes evidencias que hay sobre la corrupción y el fracaso de ese gobierno, no se ha dado cuenta y lo peor todavía, no quiere darse cuenta. Me quedo pensando en Yo Libertadora, o sea, Cristina Reyes, porque así se pone ella en Twitter, no sé qué libertadora de qué será. Me quedo pensando en candidatos más moderados. Ella que aparentemente no iría. Me quedo pensando, por ejemplo, en Lucio Gutiérrez, expresidente, el único que tiene experiencia en haber manejado ya el país, y como algunos dicen, a falta de pan buenas son las tortas, y a la falta de Alvarito, dicen Gutiérrez que tiene experiencia y con Lucio estábamos mejor. ¿Es eso verdad desde su criterio, mi querido Jorge? A ver, comparando con el correísmo, con todos los gobiernos, estábamos mejor. Por lo menos había respeto, había tolerancia. Sí, había en unos más, en otros menos, pero había algo de corrupción, pero no era la corrupción gigantesca del correísmo. No había los abusos, los atropellos, ese régimen opresivo y represivo que estableció el correísmo. Y entonces, claro, cuando Lucio Gutiérrez dice con Lucio estábamos mejor, no miente, la economía estaba estable, estábamos creciendo, no había esa abundancia de dinero por los precios internacionales altísimos del petróleo, pero los recursos que había eran utilizados con prudencia por un ministro de Finanzas conocedor, serio, austero, como era el economista Mauricio Pozo. Pero no hubo hasta ahorros, ¿no? Hubo hasta ahorros. Hubo fondos de ahorro que hoy hubieran servido enormemente para el país en medio de esta crisis, a los fondos a los cuales Correa, con su actitud de sabio e inefable, pues despreció, dijo, esos fonditos se los gastó y hoy vemos las consecuencias. Pero no creo que a estas alturas Lucio Gutiérrez sea capaz de arrastrar un electorado significativo, y creo que lamentablemente en muchos de los candidatos menores como Lucio Gutiérrez, incluso con un hombre tan serio, tan valioso, tan respetable como César Montúfar, lo que van a hacer finalmente va a ser chimbadores de las tendencias democráticas que podrían eventualmente quitar 2, 3, 4 puntos porcentuales a los candidatos, al candidato fuerte del sector democrático, y facilitar que eventualmente se llegue a una segunda vuelta entre candidatos de izquierda peligrosa, el candidato de la izquierda populista, que será el candidato correísta, y el candidato de la izquierda radical, que será el candidato indígena. A mí me parece interesante, muy interesante su análisis, pero me quedo pensando en un tema. O sea, puede ser que Lucio no pueda llegar, pero sí hay ideas allí, sí hay ideas. Por lo menos él esboza una propuesta, y esboza algo que es necesario: sanciones de por vida para los corruptos. Que los que están en la cárcel no reciban una beca, no estén de vacaciones, como decía Glass, sino que se ganen su comida. O sea, poner el país en orden, cambiarlo, recuperar los fondos, recuperar el dinero perdido. Bueno, hay tantas cosas por hacer y que para mí son básicas, empezar a cambiarlas, empezar a hacer una consulta que realmente ponga las cosas en orden. O sea, no puede ser que, por ejemplo, Correa sea candidato. Desde mi criterio, Correa tiene que ser candidato, pero nada más que a la cárcel de la Tacunga, nada más. O sea, no puede ser más. Que Bucarán sea candidato, que pueda poner a su hermano como candidato a la vicepresidencia, que sigan jugando, que nos pongan a Suso a la presidencia. Bueno, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué clase de país? ¿Cómo se conceptúa? Que de la noche a la mañana Fabricio sea candidato político, que la hermana sea candidata asambleísta. O sea, vivimos en un país donde todo el mundo quiere, donde todo el mundo hace cualquier cosa. Usted mencionaba hace un instante al señor César Montúfar, a quien apreciamos enormemente. Y César ayer hace conocer que ha llegado
acuerdo con los socialcristianos, pero no se dice cuál es ese acuerdo. Va a dejar su candidatura, va a ser asambleísta por los socialcristianos. No sé si él que iba que tenía como primer asambleísta en su lista a Fernando Villavicencio, Fernando vaya a estar de acuerdo con este pacto. O sea, se nos quedan demasiados temas. Sí, en efecto, y ese es el problema de un país sin instituciones, en caos. Ese es un país claramente el reflejo de 10 años y medio de populismo, de un gobierno que no tenía norte, que tenía solamente pues ímpetus personalistas del caudillo, una enorme corrupción y afanes de perpetuación de un régimen que para lo cual se pasaba mimando al pueblo con discursos, con sabatinas, con obritas sueltas por aquí y por allá que daban la impresión de gran progreso. En realidad era un dispendio y un uso desordenado, caótico de los fondos públicos. Yo espero que César Montúfar tiene unas ideas, evidentemente Lucho Gutiérrez también, pero yo creo que en la circunstancia actual lo mejor que harían ellos es no ser candidatos presidenciales. Lucho Gutiérrez tuvo en la primera elección que enfrentó a Correa 29% y en la siguiente elección tuvo 9%. Perdió 20 puntos, perdió 2 de cada 3 votos. O sea, Lucho Gutiérrez ya está en el declive. En este momento su popularidad, su conocimiento debe estar muy bajo. Gran parte de los votantes, 30%, 40%, son jóvenes que no vivieron el gobierno de Lucio Gutiérrez, que fue a comienzos de este milenio, hace casi 2 décadas. Entonces, no tiene sentido. Y ese es otro problema, mi querido Jorge. Lo que usted acaba de mencionar es una verdad. Los millennials y los centennials no lo conocen. Y en cambio, tuvieron a un Correa en su esplendor, lamentablemente. Tienen en los libros aún los logros de la Revolución Ciudadana, que no existen, que es una falsedad. En los libros está aquello. Tenemos profesores universitarios que siguen hablando de las bondades del correísmo, de la maravilla del correísmo. Tenemos gente que desde la docencia, en vez de enseñar, en vez de dar cátedra, en vez de preparar para la vida, están adoctrinando a los estudiantes. Pasen a Central, pasen tantas universidades y uno termina diciendo, con razón los millennials y los centennials van a terminar votando por el correísmo, y eso es gravísimo y preocupante. Claro, claro. Pero por eso yo digo que el correísmo tiene un voto duro de más del 20%. Hay muchos chicos que crecieron con la Revolución Ciudadana, a la que hay que reconocerle que tenía una enorme eficiencia en la comunicación. La propaganda del correísmo era impecable y engañó a mucha gente. Y obviamente los jóvenes, llenos de ímpetu, llenos de los ardores de la juventud, llenos de idealismo, no conocieron otra cosa y recibieron durante 10 años y medio ese adoctrinamiento constante, eficiente, muy bien hecho, muy sistemático del correísmo, pues siguen creyendo en la Revolución Ciudadana, siguen viendo a Correa como el líder natural de este país y evidentemente es gente que votará por el correísmo y que no habrá argumento, no habrá evidencia, por ejemplo la evidencia de la corrupción que aflora cada día, que ellos acepten. Creerán que en efecto, como dice el correísmo, es parte de una persecución malvada del peor gobierno de la historia, de una confabulación de las fuerzas obscurantistas y conservadoras que están dispuestas a evitar que este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo regrese, y votarán por Correa contra viento y marea, contra la razón, la verdad y las evidencias. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado y por eso es necesario que las fuerzas democráticas aprovechen estos pocos días que faltan para la inscripción final de las candidaturas para unirse, para consolidar un programa común, para en lo posible consolidar una candidatura común, de manera que esa candidatura parta con fuerza, porque si no nos encontraremos que durante toda la campaña vamos a vivir el riesgo de que los dos candidatos finalistas sea el candidato de Correa y el señor Yacu Pérez, con lo cual el Ecuador le garantizaremos 4 años de caos, de radicalismo, de extremismo, de populismo, de un país en permanente turbulencia. Por eso me parece que es indispensable aprovechar estos próximos días, pedirles a los candidatos democráticos, centristas, modernos,
se separen, que se retiren y que traten de unificar sus fuerzas en torno a alguna candidatura que lleve la bandera de las fuerzas democráticas, de las fuerzas centristas, de las fuerzas moderadas, de manera que le puedan dar al país 4 años de estabilidad y no 4 años de caos y turbulencia. Bien decía usted, el peor gobierno de la historia, dicen que es el de Moreno. Yo creo que sí, pero ¿quién puso el peor gobierno de la historia? Ellos mismos. Y hasta con fraude. Yo creo que el peor gobierno de la historia largamente es el de Correa, largamente. Creo que además en la historia ha habido otros gobiernos peores que el de Moreno. Yo creo que a Moreno hay que reconocerle de haber descorreizado el país, haber eliminado las instituciones del correísmo, haber devuelto la libertad de expresión, haber devuelto la independencia de la justicia. Nada de eso ha sido perfecto, nada de eso ha sido completo, nada de eso ocurrió en la medida en que el primer año parecía que iba a ocurrir, pero creo que al gobierno de Moreno hay que reconocerle muchos avances y sin duda, comparando el gobierno de Moreno con el gobierno de Correa, creo que el gobierno de Moreno hay que aclamarlo, mientras que el gobierno de Correa hay que repudiarlo y constantemente denunciar todo lo que significaron esos 10 años de retroceso para el país, prácticamente en todo. ¿Cómo conseguimos, mi querido Jorge, que lo que usted decía hace un instante, unirse las fuerzas moderadas y fuerzas progresistas, no las fuerzas de izquierda, de esa izquierda mal entendida me refiero, cómo conseguimos que se unan para el bien del país, no para repartirse como pasó con hospitales y lo demás? Yo creo que la manera de unirse es entender que hay el riesgo cierto, y eso hay que advertirlo, de que la segunda vuelta del año 2021 termine siendo una vuelta entre el candidato radical de Pachacuti y el candidato radical del correísmo. Ambos candidatos que representan lo peor del país, que fue lo que se vio en octubre, país violento, saqueado, incendiado, agredido, que fueron la conjunción de las fuerzas más radicales del indigenismo con el correísmo. Yo creo que hay que advertir eso para que las fuerzas democráticas reaccionen. A mí me parece positivo lo que hizo Álvaro Noboa de anunciar que no sería candidato, ojalá concrete su ofrecimiento. Me parece muy bien lo que va a hacer el Partido Social Cristiano, que evidentemente va a retirar la candidatura de Cristina Reyes. Lo que hizo Otto Sonnenholzer de decir me retiro en aras de unidad de las fuerzas democráticas. Ojalá otros candidatos de esa tendencia centrista, moderada, hagan lo mismo en los próximos días, lleguen a un acuerdo sobre un programa mínimo. No se requiere especificar cada detalle de cada acción en cada sector de la economía, sino un acuerdo a grandes rasgos. El acuerdo que se puede lograr en estos pocos días y hacer una sola candidatura fuerte. Hoy, nos guste o no nos guste, la que se está perfilando en ese sentido es la candidatura de Guillermo Lasso. Parece ser la candidatura que está recogiendo adhesiones, incluso se habla que los socialcristianos irían ahí. El propio Guillermo Lasso dijo ayer que estaba conversando con los socialcristianos, que extendía su mano, que era el momento del perdón y olvido, y me parece bien, pero el que parece que no está con Lasso es él mismo. No es carismático Lasso, probablemente es técnico. Y ese es uno de los óbices. Pero si no soy carismático, tengo que buscar un binomio que sí sea carismático, y me parece que ahí se equivoca. Yo creo que aún así, evidentemente Guillermo Lasso no es un hombre que atraiga a las multitudes y las convenza, pero en la elección pasada llegó a tener, según las cifras oficiales, 48,5% de los votos, y hay quienes dicen que en realidad ganó la elección, es decir, que tuvo más del 50% de los votos. Aún así. Ese es otro de los óbices. Yo he conversado con algunas personas y me dicen, yo ya voté por Lasso, obligado por las circunstancias voté por Lasso, y no supo defender mi voto. No ha dicho hasta ahora media palabra, porque ya después de lo dicho por el señor Eduardo Mangas, de que hubo fraude, de que perdieron la primera y la segunda vuelta con el señor Moreno, ¿cómo es que Lasso se ha quedado quieto? ¿Cómo es que Lasso nunca apoyó a Andrés Páez, que sí peleaba en Quito en contra de este tribunal o de este Consejo Nacional Electoral fraudulento? O sea, la gente sigue diciendo, bueno, ¿y qué pasó con Lasso? ¿Por qué no defendió el voto? Si ya lo elegimos, ¿por qué no peleó hasta las últimas consecuencias? O sea, hay muchos que dicen sí y hay otros que dicen, bueno, pues nos faltó. Pero sobre todo yo creo que
Guillermo Lasso, al no ser carismático, necesitaba a alguien que sí tenga carisma a su lado para ayudarle a llegar a la población. El candidato a la vicepresidencia nunca pone votos. Lo que debe hacer el candidato a la vicepresidencia es no quitarle votos. Yo no sé si la elección del doctor Alfredo Borrero, un profesional muy serio, muy conocedor de los temas tecnológicos tan actuales, le puede quitar votos. No lo sé. Yo me imagino que lo importante era tener a su lado un hombre que pueda decir, este señor, este médico, experto, profesional, con años de experiencia, va a ser el hombre que va a conducir la guerra contra la pandemia, que evidentemente cuando asume el próximo gobierno todavía va a estar dejando secuelas muy graves en la población. Y por lo demás, pues creo que el cálculo es correcto. El candidato a la vicepresidencia nunca pone votos. Lo que puede hacer es quitarlos. Y ahora estoy de acuerdo. Guillermo Lasso no es un candidato carismático, tuvo muchas deficiencias como líder de la oposición, muchas deficiencias, sobre todo muchas ausencias como líder de la oposición. No sé si no defendió el voto, lo que pasa es que no había las pruebas materiales que le permitieran demostrar que hubo un fraude en su contra, y tuvo que darse por vencido, ya sea que haya perdido la elección o que se la hayan robado en ese apagón informático del Tribunal Electoral, pues no quedaron los rastros de que con los cuales él pueda plantear una acción. Mi querido nacional. Jorge, ¿sabe qué pasó? Él contrató a un correísta arrepentido que le decía que él conocía exactamente cómo se hacían las cosas y que él iba a cuidar la elección. Al final el correísta arrepentido se arrepintió de estar con el señor Lasso y los abandonó, llevándose las pruebas que sí habían. Y entonces, o sea, fue tan ingenuo como aquello, y uno termina diciendo, fue complicado porque en medio de la ingenuidad se perdieron 4 años para el país. Bueno, cierto que, como usted dice, Moreno ha hecho muchas cosas, por ejemplo, esta posibilidad de que podamos ya hablar, que antes no había. Porque antes se perseguía al que hablaba. Usted es uno de los casos más palpables, junto con Fernando Villavicencio. Periodismo real, periodismo cierto, acallado por Correa. El señor Villavicencio es un líder sindical, ¿no? Sí, así es. Y además, pues tiene su pasado como líder sindical. ¿No? Creo que no me gustaría no me gusta que me pongan en la misma línea Ortiz y Villavicencio. Creo que hay muchas cosas que nos diferencian. Pero además creo yo que también tenemos que ver las cosas buenas que pasan. O sea, yo creo que el gobierno de Moreno tuvo enormes deficiencias, las sigue teniendo, pero yo creo que también tiene enormes éxitos, y yo creo que cuando nos pase, cuando transcurre el tiempo, se nos enfríe en la cabeza, cuando la historia pueda ser vista en perspectiva, yo creo que el gobierno de Moreno tendrá que ser reconocido algunas de las cosas positivas que hizo. Y yo creo que el señor Lasso sigue siendo este momento, con todas sus deficiencias, insisto, que son enormes, con todas sus ausencias, que son demasiado frecuentes y demasiado visibles, es una opción para el país. Porque si no, o sea, si no nos gusta el gobierno de Moreno, si no nos gusta el señor Lasso, si vemos todas las cosas malas que ha hecho el Partido Social Cristiano en los últimos años, y vemos cómo terminó el gobierno de Lucio Gutiérrez, pues le estamos dando argumentos al regreso del correísmo. Porque mucha gente... Y es lo que no queremos. Mucha gente un poco ingenuamente dice, en el gobierno de Correa no había tumultos en las calles, no había desórdenes, era un país más o menos ordenado. Claro, era el desorden del miedo, era como Correa dividió a todas las organizaciones sociales, como impidió toda expresión de los sectores marginados, dividió a los trabajadores, dividió a los indígenas, dividió a los maestros, los atemorizó, los compró, los sobornó a muchos líderes, y entonces este país daba una imagen de paz, y con la publicidad daba una imagen de un gobierno recto, ordenado, honesto, que trabajaba por el bien del país, que recuperaba la patria. Yo creo que tenemos que ser un poco más suaves en nuestra crítica a veces. Los ecuatorianos tenemos motivos para estar molestos, para estar indignados, pero esa crítica así tan agria contra todo lo que lleva es a conclusiones erradas a la gente, a decir, bueno, entonces finalmente con Correa no estábamos mal, con Correa hubo orden, con Correa había dinero, circulaba la plata, ya sea por efectos externos como era el precio del petróleo. Y yo creo que más bien tenemos que ver las virtudes de cada uno. Por ejemplo, en Lasso se podría ver su perseverancia. Ha
pesar de todo, incluso que le hayan eventualmente, no lo puedo asegurar, pero que le hayan robado la elección anterior, ahí está y sigue, y se ha recorrido el país constantemente, y el gobierno de Moreno, lo que usted decía, nos devolvió la libertad de opinar, de decir las cosas, devolvió la independencia de la justicia, cuando hubiera sido mucho más cómodo alinearse con el correísmo y mantener ese sistema de opresión y de represión. Y creo que otros líderes políticos en el Ecuador son hombres honestos, serios, trabajadores, entusiastas. Hay pocos, la mayor parte de la política está contaminada, está lleno de deshonestidad, de corrupción, incluso de ignorancia. Pero hay unos pocos líderes políticos, unos cuantos, y algunos de ellos visibles, que son hombres que quieren el país, que tratan de lograr lo mejor, que quieren sí tener poder y pasar a la historia, pero pasar a la historia como hombres que redimieron al país, que trabajaron por la gente. Y yo creo que está mal siempre a decir los políticos, la política, porque con eso logramos que quienes se presentan como la antipolítica, que fue como se presentó Correa en el año 2006, se lleven el santo y la limosna, ofrezcan a la gente cama, dama y chocolate, la gente les cree y ellos te terminan llevando la cama, la dama y el chocolate. Es decir, yo creo que hay que reconocer los méritos, y en este caso pues creo que hay que reconocer los méritos pocos pero notables del gobierno de Lenín Moreno. Y creo que hay que reconocer los méritos de algunos líderes políticos que con tesón, que con empeño, siguen trabajando, siguen tratando de armar un plan de gobierno eficiente, eficaz, realizable. La historia dirá si bueno o malo, si resultó o no resultó, pero siguen tratando de diseñar un país mejor. Y hay que reconocerle esos méritos y no buscar con desesperación cuáles son sus errores, sus deficiencias, sus ineficiencias, sus insuficiencias, porque con eso lo que logramos es que la gente pierda la fe en la política y diga: a mí me importa cualquiera, son todos lo mismo, y a la hora de votar vote irresponsablemente y se deje de llevar por esos líderes carismáticos de tarima que encantan a las multitudes, como lo hicieron durante muchos años Correa y Bucaram, y que al final terminan siendo las desgracias que fueron Correa y Bucaram. Se me quedan muchos temas, por ejemplo, aquello de que yo nací en este país lleno de políticos que nos roban, y justamente el que cantaba aquello, que nos roban la ilusión, justamente él está listo para aquello. Y uno termina sorprendido, pero no me puedo dejar de notar qué es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, máxima autoridad, toma una decisión y se la comunica a la señora Tamaín referente al partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Y a Tamaín se la pasa por el forro, perdón el término. O sea, no hace ningún caso. Dice que ella va a apelar, que no está de acuerdo con esa decisión. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero mientras se resuelva la apelación, lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral ¿tiene valor o no? ¿O yo estoy perdido? No lo entiendo mucho en este tema, porque si el tribunal falla de una manera, tiene que ser respetada esa falla hasta que el propio tribunal ande sobre sus pasos, porque en derecho todo se disuelve, todo se deshace como se hace, ¿no? Exactamente, y por eso creo yo que una de las tareas urgentes de las fuerzas democráticas del país, aparte de consolidar una candidatura única o por lo menos disminuir el número de candidaturas, es lograr que sea relevado a partir de las denuncias de la Contraloría el actual Consejo Nacional Electoral, porque evidentemente con este Consejo no tenemos garantías de unas elecciones pulcras y limpias. Más aún que este Tribunal Electoral manejara con decencia, con rectitud el proceso electoral, la gente ya duda, y el próximo gobierno, a lo mejor resultado en efecto de la voluntad popular, no distorsionada por un fraude, ese gobierno va a entrar bajo dudas, con urgencia, porque a este tribunal no le cree nadie. Por eso me parece importantísimo que una vez que se hayan consolidado las fuerzas democráticas en una o dos candidaturas como mucho, se haga un esfuerzo nacional por librarnos de este Consejo Nacional Electoral y que sea reemplazado por gente creíble, por gente que no pertenezca a esa mayoría de tres que son socialcristianos y correístas que están manejando actualmente el Consejo Nacional Electoral y que evidentemente no cuentan con la credibilidad ni el respaldo de la mayoría. Y le pido mil disculpas, me tengo que retirar este momento. Jorge, muchísimas gracias. Justo nos pasamos unos minutos, yo le quiero agradecer todo su tiempo, siempre es usted muy amable. Un gran abrazo, gracias
por hacer sencillo este tema, porque es necesario explicarle a la gente lo que pasa y lo que ocurre. Que tenga un buen día, un abrazo enorme. Muchas gracias. Igual, hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Jorge Ortiz dialogando con nosotros. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.